Son las 9:34 en esta jornada de día viernes 3 de junio del año 2022. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis completamente en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, de la red de radios que piensan y también del canal de televisión de la Universidad de Chile 11.2 en la televisión abierta digital www.uchiletv.cl en internet. Ya lo adelantaba Patricio, saludamos inmediatamente a la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Antonia Urrejola. Canciller, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. Sí, hay varios temas que queremos conversar con usted, canciller, así que vamos a partir por lo más inmediato. Se conoció ayer esta reunión que sostendrá el presidente Gabriel Boric con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se suma a la que ya se había confirmado también esta reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito del contexto de la Cumbre de las Américas que se va a realizar a partir de la próxima semana. ¿Cuáles son las expectativas de estas reuniones que se van a sostener con dos países muy importantes ahí del norte de nuestro continente? Bueno, en primer lugar, en el caso del primer ministro de Canadá, nosotros vamos a ir primero a Canadá, es decir, vamos a estar con él el lunes. El presidente va a hacer una visita a Ottawa. Vamos a estar en la mañana en reunión con el primer ministro y vamos a tener distintas reuniones. Vamos a estar todo el día ahí, lo que ya es muy importante. Canadá es un socio estratégico para Chile y también, obviamente, hay muchos temas que tenemos en común con el actual gobierno y por lo tanto eso va a ser muy importante. Tenemos temas relacionados con temas ambientales, con gobernabilidad democrática, con política feminista y va a ser muy importante esa visita. Y luego, bueno, durante la cumbre el presidente no solo va a tener bilaterales con el presidente Biden, que sin duda es muy importante, sino que también va a tener bilaterales con otros presidentes de la región. Y para nosotros lo importante es que el presidente tenga esta oportunidad ya a 3 meses de su mandato, porque al asumir él tuvo varias bilaterales, pero ahora ya habiendo avanzado un poco en el gobierno, va a ser muy importante poder tener conversaciones con los distintos presidentes de la región para tratar distintos temas como aquellos que sobre todo afectan a la región latinoamericana. El presidente siempre ha hablado de que tenemos que tener una sola voz Latinoamérica, que es un tema que él ha planteado, de hecho lo dijo en la cuenta pública, y ahí va a ser muy importante poder conversar con los distintos presidentes para ver los desafíos comunes y cómo los podemos enfrentar. Ujú. En el caso de la reunión que se va a sostener con el primer ministro canadiense, usted mencionaba que hay varios temas que se tienen que tocar y entre ellos hay importantes inversiones canadienses, sabemos, en nuestro país, principalmente legado a las actividades mineras, que también sabemos está en un proceso de revisión y de mejora para que precisamente sean actividades cada vez más sustentables. ¿Va como en esa línea también dentro de esa materia que se pueda conversar con el primer ministro? A ver, no, a ver, yo creo que es importante, quiero, por si la pregunta, los auditores la pueden malentender y es un tema que me parece delicado que quiero aclarar. Nosotros no estamos revisando ningún tratado de libre comercio, no estamos revisando tampoco con Canadá ningún tratado de libre comercio. Creo que eso es bien importante dejarlo claro. Obviamente nosotros estamos trabajando, uno de nuestros ejes en materia de política exterior es una política comercial para el desarrollo. Queremos avanzar en la inversión que sea ecológicamente sustentable, con mayor participación ciudadana y desarrollo local. Es un tema que además Canadá en esto es un ejemplo de la manera como Canadá también ha trabajado su política de comercio exterior, y de esa perspectiva probablemente va a ser uno de los temas. Pero los temas centrales que hemos conversado, por lo menos yo con la canciller de Canadá, que tuvimos esta semana una videoconferencia, es cómo reforzar lo que nosotros hemos llamado nuestra política turquesa. Estamos trabajando en una coalición de las Américas para la protección de los océanos. Canadá nos partió con Chile, pero hemos hecho una alianza con Canadá en este tema para los países que dan al Pacífico, con la perspectiva de generar en el mediano plazo una reserva marina conectada desde Canadá hasta Chiloé. Ese es un tema que es muy importante en las conversaciones, como lo es también la política de género y la política feminista. Canadá ha avanzado mucho en ese tema.
y también queremos, cierto, con Canadá conversar y reforzar el multilateralismo, que es otro eje también de nuestra política exterior y que también lo es de Canadá. Son muchos los temas, la verdad, pero yo creo que lo que queremos conversar es aquellos temas que tenemos en común con el gobierno del primer ministro Trudeau y los que yo le menciono son los más importantes. También va a haber una reunión, obviamente, con empresarios en Canadá, como también lo va a tener el presidente en la cumbre. Sí, bueno, no me refería en todo caso a los tratados ministros, estaba refiriendo más que nada precisamente a la manera en que estas inversiones extranjeras se desarrollan finalmente en nuestro territorio, pero no por ese otro lado. Sí, yo le hice la Sí. aclaración porque ha habido tanto tema con que nosotros queremos revisar todos los tratados de libre comercio que necesitaba hacer la aclaración. Sí. Oiga, Simplemente yo sé que... sí, bueno, después de esta visita a Canadá viene la Cumbre de las Américas ahí en Los Ángeles, California, una cumbre también, ministra, que ha estado marcada por la incertidumbre porque hasta el día de hoy no tenemos claro quiénes van a ser finalmente los países y la lista de invitados oficiales que va a tener Estados Unidos a propósito de esta postura del gobierno mexicano de no su presidente Andrés Manuel López Obrador asistir si es que no se invitaba, por ejemplo, a los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, también de Venezuela. Hay temas muy importantes que se van a tratar en esta cumbre, temas de materia económica, sanitarias, de seguridad alimentaria, de inmigración, de democracia, y ustedes como gobierno también han planteado la importancia de que estén todos presentes por la importancia de los temas que se van a conversar. ¿Pierde un poco de fuerza la cumbre si es que finalmente no se invita a estos gobiernos a participar? A ver, Estados Unidos ya definitivamente ha dicho que no va a invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba, eh, sin perjuicio de que ha estado en algunos diálogos con Venezuela y Cuba. Desconozco cuál va a ser el resultado de esos diálogos, pero formalmente, a lo menos su presidente, ya Estados Unidos tomó esa decisión. Nosotros desde Chile hemos señalado y hemos abogado por una cumbre sin exclusiones, y eso implicaba que la presencia de todos los países del hemisferio, más allá de las diferencias políticas o incluso de las condenas que podamos tener respecto a situaciones de derechos humanos en estos distintos países. Eh, Creemos que lo ideal, sobre todo en estos tiempos, es que estén todos los países sobre la mesa, pero Estados Unidos, siendo el país que organiza esta cumbre, finalmente es su prerrogativa no invitar a determinados países. Eh, pero de la información que tenemos es que la gran mayoría de los que están invitados sí están yendo. México todavía no dice formalmente lo que va a hacer. Vamos a ver, yo creo que eso no lo vamos a saber hasta último minuto. Argentina, que en su momento había evaluado no ir, ya ha dicho que va a ir. La mayoría de los países caribeños ya han dicho que también van a ir y por lo tanto, a pesar de la exclusión de estos tres países que estamos hablando, sí va a estar la gran mayoría de los países en la región y espero que podamos trabajar en los temas que son propios de esta cumbre, que son, usted señalaba, el tema de salud y resiliencia en las Américas, el tema de la transformación digital, la transición hacia la energía limpia, todo lo que es una mirada de futuro sostenible y verde, y ahí nosotros estamos trabajando muy fuertemente lo que le plantea con Canadá y que vamos a firmar en la cumbre es es el lanzamiento de la coalición de Américas para la protección del océano, y me parece muy importante, como también vamos a participar en un panel de alto nivel sobre el liderazgo de mujeres y avanzando en igualdad de género y democracia en las Américas. Es decir, creo que hay muchos espacios importantes para avanzar en una agenda que va muy de la mano con la política exterior de Chile, pero también con la agenda interna del gobierno del presidente Boric, y también va a ser un espacio donde el presidente va a poder señalar también su opinión sobre la necesidad de diálogo con todos los países del hemisferio. Entonces, hemos sostenido que es mejor estar que no estar, y ahí el presidente, estoy segura que va a señalar, cierto, su opinión sobre estos temas, como también el tema de la exclusión.
Ujú. Sí, canciller, bueno, esta es una oportunidad que va a tener el gobierno para presentar los planteamientos de nuestro país, de Chile, en diversas materias que involucran a la región y al mundo en general. Y esta es una oportunidad también para mostrar este nuevo tipo de liderazgo o esta recuperación de liderazgo a nivel internacional que pretende realizar nuestro país, cambiar la forma en la cual se estaban llevando las políticas a nivel internacional respecto de principalmente el periodo anterior. ¿Cuáles son las características de este nuevo liderazgo que quiere tener Chile en el continente a propósito de todo lo que usted me estaba mencionando? Yo creo que lo primero es el liderazgo que tiene el presidente de representar una izquierda democrática. El presidente, usted lo habrá escuchado en varias entrevistas y en su discurso, hacerse cargo de los errores del pasado respecto de la izquierda y de la necesidad de fortalecer una izquierda, pero una izquierda democrática, eh, de establecer como un eje fundamental de la gestión los derechos humanos sin sesgo. Creo que eso es un tema muy importante y eso va de la mano con el diálogo. El presidente ha insistido tanto en la cuenta pública del miércoles pasado de la importancia del diálogo, por ejemplo, para enfrentar los problemas país. Su discurso fue marcado, ¿cierto?, por el diálogo sin exclusiones en política interna, y eso mismo es el liderazgo que quiere ejercer el presidente también hacia afuera en materia de política exterior. Por eso lo de marcar, ¿cierto?, este punto de tener una cumbre sin exclusiones. El presidente quiere ejercer este liderazgo sin exclusiones y quiere ejercer un liderazgo de diálogo, y eso se traduce también en ocupar todos los foros que hoy existen. Hoy es la Cumbre de las Américas, después va a ser la CELAC, está el propio espacio de la Organización de Estados Americanos, está el espacio del Mercosur. Es decir, la idea es poder ocupar todos los espacios multilaterales, todos los espacios donde existe un diálogo. Nos parece que es fundamental ir generando diálogo, sobre todo con los países de Latinoamérica. El presidente de manera reiterada ha señalado su vocación latinoamericanista, y que Latinoamérica tenga una sola voz, que el sur tenga una voz frente a los distintos desafíos que estamos enfrentando a nivel tanto global como regional. Y ahí el objetivo también es que el presidente pueda conversar bilateralmente con los presidentes de Latinoamérica para ir construyendo una agenda común en aquellos temas que nos convocan, como por ejemplo la crisis migratoria, el cambio climático. Este es un continente, ¿cierto?, que está fuertemente afectado por el cambio climático, aun cuando uno no es el responsable de los efectos del cambio climático, pero sí el que está siendo más impactado. El narcotráfico y el crimen organizado, que es otro tema que le preocupa mucho al presidente en la política interna, pero también cómo podemos trabajar con los países de la región en estos temas. Entonces, el liderazgo de él básicamente es diálogo, es una izquierda democrática con un sello en materia de derechos humanos, pero también un diálogo sin exclusiones, más allá de las ideologías de los gobernantes de turno, y poder generar una agenda común en los temas que nos afectan a todos, sobre todo como países latinoamericanos. Sí, precisamente respecto de eso último que mencionaba, canciller, uno de los problemas que ha tenido la región para precisamente avanzar hacia esa voz común o a consolidar las relaciones a nivel multilateral es precisamente que muchas de las entidades que finalmente se crean para esto están un poco sujetas a los gobiernos de turno y se ha visto cómo se han privilegiado en algunos casos más las agendas personales que las regionales. ¿Cómo se puede impulsar desde nuestro país un cambio en ese sentido definitivamente afianzar entidades multilaterales que puedan funcionar como estados más independientes de quienes estén gobernando los respectivos países? Bueno, sí, efectivamente, usted hace un muy buen análisis de esa situación. Por eso, por ejemplo, nosotros suspendimos nuestra participación en Prosur, porque entendemos que Prosur fue creado precisamente por un conjunto de gobiernos que tenían una ideología afín, y suspendimos nuestra participación porque más allá que tenemos diferencia ideológica con los gobiernos que eran parte de Prosur, lo que no queremos es seguir generando distintas instancias que responden a gobiernos con ideologías similares. Por eso estamos yendo a la cumbre, más allá de no estar de acuerdo con la exclusión. Por eso vamos a ir en su momento, obviamente, a la CELAC.
en el fondo cómo se construye lo que usted está señalando de dejar de fragmentar la región, donde lo que estaba sucediendo era que los gobiernos se iban juntando y generando instancias de acuerdo a la afinidad ideológica. Lo que nosotros estamos abogando es que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, tenemos que ocupar los espacios multilaterales que hoy día existen, como lo es Mercosur en su espacio, como lo es la OEA en su espacio, como es la Cumbre de las Américas en su espacio, como es CELAC en su espacio. No estamos por generar ninguna instancia ad hoc donde nos juntemos los que pensamos iguales. Lo que no quiere decir, y aquí quiero señalar, que el presidente obviamente tenga una mayor afinidad ideológica con determinados gobernantes con quienes probablemente va a tener un mayor diálogo, pero no vamos a generar una nueva institucionalidad solamente con, en este caso, los gobiernos progresistas, por ponerlo de alguna manera, porque eso es lo que ha hecho fragmentar la región. Ujú. Bueno, canciller, por último, sabemos que tiene un tiempo agotado por su agenda y todo eso, ¿no? Pero que no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle respecto de lo importante que ocurrió durante esta semana. Se aprobó ya finalmente la firma de Escazú en el Congreso Nacional. Viene ahora todo este periodo para finalmente implementar lo que dispone este acuerdo en nuestra institucionalidad. ¿Cómo recibe finalmente esta aprobación y el desafío también que tiene Chile por delante en la materia? Bueno, lo primero, tal como señalé cuando finalmente logramos la adhesión al acuerdo de Escazú el martes en el Senado, es que nos parece que es un hecho histórico porque Chile vuelve, estábamos hablando recién, ¿no?, del multilateralismo. El acuerdo de Escazú es precisamente un ejemplo de multilateralismo porque es un acuerdo de cooperación entre los Estados partes. Es un acuerdo de cooperación en determinadas materias, en este caso en democracia ambiental y defensores ambientales, pero es un acuerdo de cooperación entre los Estados partes, donde los Estados partes intercambian buenas prácticas, se apoyan entre sí en las distintas materias propias del acuerdo de Escazú. Es un ejemplo precisamente de multilateralismo y Chile fue quien inició este proceso, luego colideró las negociaciones con Costa Rica y luego abandonamos cierto el camino. Entonces es un hecho histórico que finalmente retomamos una senda que estábamos liderando como país y eso es muy importante. Ahora tenemos que esperar cierto la promulgación de la adhesión y posteriormente tenemos que hacer un depósito ante la Secretaría General de Naciones Unidas. Hay un plazo que es de 90 días antes que entre en vigencia el acuerdo de Escazú. Y ahí la ministra de Medio Ambiente durante la tramitación se comprometió con los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, de hacer una suerte de agenda de implementación en lo que tiene que ver con la actual institucionalidad ambiental, que la verdad que cumple en su gran mayoría con los estándares del Acuerdo de Escazú, pero que hay que reforzar en distintas áreas, sobre todo, por ejemplo, en materia de participación ciudadana, donde también tenemos que trabajar muy fuertemente y ahí sí tenemos una brecha muy grande en Chile, es una de las obligaciones que establece el Acuerdo de Escazú, que los estados deben establecer espacios seguros para los defensores ambientales, para las personas defensoras ambientales. Chile no tiene normas explícitas, normas dirigidas de acuerdo con los estándares internacionales para la protección de defensores de derechos humanos en general y en particular defensores ambientales. Muchos países de la región tienen sistemas de alerta temprana, fiscalías especializadas. No es lo mismo, por ejemplo, la amenaza a una persona natural que una amenaza a un defensor de derechos humanos. Porque en el fondo hay una labor ahí que está siendo atacada, está siendo amenazada. Bueno, incluso cierto, nuestra región es una de las regiones en el mundo donde mayor asesinatos hay a defensores ambientales y por lo tanto ahí Chile tiene que crear una institucionalidad que cumpla con los principios de Escazú, pero también que cumpla con los estándares interamericanos y de Naciones Unidas de generar espacios seguros para que los defensores, las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor. ¿Por qué? Porque se entiende desde la perspectiva de derechos humanos que la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y defensores ambientales es fundamental, un eje fundamental de democracias participativas e inclusivas. Se habla, ¿cierto?, del derecho a defender derechos como un eje central de las democracias y ahí sí tenemos que trabajar, estamos en coordinación con la ministra de Justicia, la ministra de Medio Ambiente y desde la Cancillería para poder ver cuáles son las buenas prácticas.
hay muchas buenas prácticas en la región y en el mundo en esta materia, y luego ver cómo nosotros a la luz de la propia realidad nuestra hacemos una propuesta en esta materia. Uh-huh. Ministra Antonia Urrejola, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Nos quedan algunos temas fuera, pero esperamos tenerla en una próxima ocasión para seguir profundizando esto y otros temas también que vayan surgiendo. Que tenga un buen día. De todas maneras, muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la canciller de nuestro país, Antonia Urrejola, con quien conversamos de diversas materias, el viaje que hará el presidente de la República, Gabriel Boric, este lunes ya a Canadá, se va a reunir con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, posteriormente viajará a Los Ángeles, California, para participar de la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar durante la próxima semana, pero también hablamos de otros temas como integración regional, la aprobación de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de Escazú, etcétera. Así que varios temas que conversamos con la ministra. Tenemos que despedirnos, son las 9 de la mañana con 54 minutos, siga nuestra sintonía, ya llega Antonella Esteves y Semáforo, y por cierto siga junto a la red de radios que piensan y a la señal de Uchile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl en internet. Gracias a todo el equipo de la radio y nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. El departamento de prensa